¿verdad? Sí, los micrófonos. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Araceli? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Perla. Buenas noches. Gonzalo, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí voy saludando a los que se van conectando. Recuerden que este domingo tenemos nuestra convivio de aniversario, 19 años, de que se formó la iglesia. Bueno, que el Señor tuvo a bien levantar esta iglesia de palabra de vida y mucha gente ha conocido al Señor a través de esta iglesia y eso le damos gracias a Dios. ¿Sí? Katy Camarillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Yasmín López. Berta del Ángel, qué gusto saludarte. Ojalá te pueda llevar tu yerno el domingo. ¿Sí? ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias. Georgette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ángeles, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Sí? Intenta aquí por Facebook intentando conectarse, pero me imagino que ahí está. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Pati? Buenas noches. Buenas noches a todos. Maestra Pati Zambrano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Voy a ir abriendo mi Biblia, ve abriendo tu Biblia ahí en Daniel 9. Para volver a retomar el tema. Bueno, vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Beatriz Morales, ¿cómo estás? Buenas noches. No te vuelvo a decir María Elena, te lo prometo. Siempre te voy a decir Beatriz, ¿sí? Entró en error de transmisión en Facebook, Yoli. Sí, es que estaba habiendo problemas con el internet. Bueno, vamos a orar. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, te damos gracias, mi Dios omnipotente. Te rogamos, Dios, nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender junto con todos los santos, Señor, a la esperanza a la que fuimos llamados. Te damos gracias, mi Dios omnio. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, recuerden que estamos estudiando nuevamente estas 70 semanas que fueron profetizadas a Daniel. ¿Y por qué lo estamos estudiando ahora nuevamente? No es que estemos dando el mismo tema, pero lo que sí estamos... ¿Qué tal, Cherlis? ¿Qué tal? Buenas noches. Apo, buenas noches. ¿Por qué lo estamos estudiando nuevamente? Porque ahora estamos estudiando lo que sucedió en esos tiempos cuando se terminaron los 70 años de cautiverio que el Señor mandó a su pueblo. Pidio, ¿cómo estás? Citlali, buenas noches. Que el Señor mandó a su pueblo en cautiverio y tuvieron que dejar la tierra de Israel, abandonarla durante 70 años. Y en esos 70 años Daniel ve que ya había terminado, porque Daniel recuerda que estuvo en cautiverio en Babilonia, ahí con el rey Nabucodonosor, y entonces, terminados los 70 años, Daniel le pidió a Dios que se volviera a restaurar. Desde luego no le dijo, ya Señor, ya cumple, ¿no? Le rogó y que tuviera misericordia de un pueblo
que había fallado, que había cometido errores y todo. Y entonces el Señor le da la revelación, y en Daniel 9:24 le dice el ángel, le dice a Daniel que entendiera la visión, que desde que empezaron el principio de sus ruegos fue dada la orden de enseñársela y de mostrarle de cómo eran las cosas. Y entonces dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué tal, Marinita? Buenas noches. Dice aquí la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues Daniel y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, ¿sí? Habrá 7 semanas, 7 semanas y 62 semanas, ¿sí? Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y entonces, mis hermanos, dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿sí? En tiempos angustiosos. Entonces, esas primeras 7 semanas, es decir, son 70 semanas, pero el Señor nos dice claramente que habrá primero 7 semanas y luego habrá 62 semanas. 62 más 7 da 69 semanas, ¿sí? Así es que las primeras 7 semanas dice que se levantará la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y entonces nosotros encontramos, estudiando la palabra de Dios, que cuando se restaura, ¿qué tal, Vicky? Cuando se restaura otra vez la plaza y en muros angustiosos, es a través del tiempo de Esdras. Es decir, en el libro de Esdras nosotros podemos entender, ¿sí? Vamos a ver que no se le meta ruido ya, ¿sí? En el libro de Esdras, mira mi hermano, vamos aquí. Otra vez está hablando. Me escucho yo mismo, no sé qué pasa. Bueno, Esdras, es que, ay, ya me escucho a mí mismo otra vez. El mismo libro de Esdras, como lo estudiábamos el otro día, viene este rey Ciro que da la orden de iniciar la obra. Fíjate qué impresionante que Dios pone en Ciro, rey de Persia, la orden de que se construyera, y deja los edictos escritos y todo para que se haga la obra, ¿sí? Y entonces dice aquí, Esdras 1, lo voy a leer rapidísimo: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. ¿Qué dijo el Ciro, rey de Persia? Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y entonces le dice a los judíos: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, porque era una tierra desierta, y edifique a la casa Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y entonces aquí empieza la orden, y empieza Esdras, y empieza a construir la casa de Dios. Y entonces la empezaron a construir con temor. Ellos tenían temor de que todos los pueblos que eran sus enemigos les pararan la obra, pero tenían júbilo también, ¿sí? Y entonces después viene
en Esdras 4, estoy haciendo un resumen, mis hermanos, vinieron, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Ellos vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, estoy leyendo Esdras 4:2, dice, y empezaron a edificar la casa, pero vinieron los enemigos y los intimidaron, ¿sí? Los intimidaron para que no siguieran construyendo la casa de Dios. Entonces, nosotros lo que estábamos estudiando la semana anterior era que esta es una sombra de lo que te pasa a ti y les pasó a ellos. Ellos estaban construyendo el templo de Dios y los enemigos evitaban que se construyera. Ahora, ¿quién está construyendo la casa de Dios actualmente? El Señor Jesucristo. ¿Quieres quitar no, ya se paró de hace mucho rato? Sí. Gracias, amor. Entonces, lo que nosotros leíamos es que Satanás también estorba la casa de Dios. Satanás no quiere que se construya la casa de Dios, y la casa de Dios somos nosotros. Es decir, yo sé que Dios ya habita en nosotros y el Espíritu de Dios mora en nosotros mora el Padre y en nosotros mora el Hijo de Dios, ¿sí? Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, está levantando una casa santa para nuestro Dios, un templo santo, como lo dice en Efesios. Por eso dice la palabra de Dios que nos edifiquemos en los profetas y en los apóstoles para hacer esa casa que Dios está construyendo, que el Señor Jesucristo está construyendo un templo santo para nuestro Dios. Mira, lo voy a leer ahorita rápidamente. Vamos aquí porque luego quiero hacer un resumen de memoria y ya no lo llevo tan en el orden. Mira, ve aquí a Efesios 2, ¿sí? 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificarnos lo va comparando el Señor con un edificio que se llama la Nueva Jerusalén, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo. Es decir, tú ahorita Dios habita en nosotros y está en un templo de pecado, porque esta carne que tenemos es el cuerpo de pecado. Pero en la dispensación venidera, el plan es tener un cuerpo glorificado y ser el cuerpo de Cristo, y entonces Dios va a tener un templo santo de Dios. Por eso Dios está trabajando en nosotros en santificarnos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó el Señor Jesucristo por la iglesia que somos nosotros? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que su iglesia, su cuerpo, fuese santo y sin mancha. Pero hay un enemigo que quiere que no se construya la casa de Dios. Hay un enemigo que se llama Satanás, el cual evita que se vaya construyendo. Y entonces nosotros vemos esa similitud con Esdras, ¿sí? que le toca a él edificar la casa de Dios en una parte, porque no todo fue Esdras, y entonces encuentran que Satanás estorba para que se suspenda la obra, y la obra se suspende, mis hermanos, se suspende 14 años porque los enemigos lograron que los reyes que había en ese momento suspendieran la obra, ¿sí?
Y entonces, al ver Dios que se suspende la obra de su casa, Él vuelve a mandar profetas. Él vuelve a enviar profetas para hablarle al pueblo. Como Dios te vuelve a hablar, como cuando tú te alejas de la palabra de Dios, te vuelve a hablar a través de la palabra y a través de las predicaciones, y te vuelve a mover y decir, tú tienes que regresar a la iglesia. Tú tienes que regresar a la iglesia. Haz de cuenta, se me figura un poquito aquí la pandemia que nos hizo que nos enfriáramos un poquito, porque no es lo mismo que estemos reunidos presencialmente a que estemos de esta manera predicando el evangelio, ¿no? Pero te acuerdas, en la pandemia fueron tiempos donde no nos podíamos reunir. Entonces el enemigo lo que trata es de parar la obra. Y en aquel entonces Satanás logró parar la obra 14 años, ¿sí? Entonces Dios tuvo que moverles el tapete a todos para que se volvieran otra vez a edificarla, ¿sí? Y entonces dice aquí en Esdras 5, cómo estos profetas volvieron a hablarle al pueblo. ¿Y quiénes fueron estos profetas que le hablaron al pueblo en esta etapa? Fue el profeta Ageo y el profeta Zacarías, para decirles, vuelvan a reconstruir el templo, porque sabemos que se iba a construir en tiempos de tribulación, o sea, angustiosos. Dice Esdras 5:1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Y entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúas, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces Dios, a pesar de que Satanás ya había logrado 14 años parar la obra, pero vuelve otra vez el Señor a mandar a Ageo y manda otra vez a Zacarías como profetas, y el pueblo responde ante la profecía de Dios. Recuerda que todo este libro es lleno de profecías. Y entonces empezaron a construir, ¿sí? Dice aquí en el versículo 3 de Esdras 5, en aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setanai, o sea, los enemigos y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién les ha dado orden para edificar esta casa y levantar sus muros? ¿Sí? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Pero más los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, ¿sí? No les hicieron cesar que pararan la obra de Dios, ¿sí? Y entonces respondieron por carta esto, copia de la carta que Tanaí, gobernador del otro lado del río, y Sebosnai, sus compañeros gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrita, al rey Darío toda paz, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿quién nos dio la orden para edificar esta casa que ya la habíamos parado 14 años? 14 años ya habíamos, bueno, a los 14 años ustedes se ponen a construirla. ¿Por qué son desobedientes a la orden? ¿Sí? Para edificar esa casa y levantar estos muros, ¿sí? Y también les preguntamos a sus nombres para hacerlos saber, para escribirle los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Ellos nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira de Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. ¿Sí? Pero quiero informarles que nuestro Dios
en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio la orden para que esta casa de Dios fuese reedificada, ¿sí? Así es que vamos a ver el libro de Ageo el día de hoy, cómo Dios despertó al pueblo para que volviera a edificarse la casa de Dios, porque habían pasado ¿cuántos años? 14 años donde habían parado la obra. Así es que busca ahí en tu libro el libro de Ageo. Es un libro cortito, el que es muy largo es el de Zacarías, porque el de Zacarías revela también lo que le va a suceder al pueblo en la semana 70. ¿Sí? Por eso te digo que es interesante esta lectura, porque nos habla de dos cosas. Zacarías se va muy profundo, pero Ageo le habla muy directo al pueblo, muy puntualmente en este tema. Ageo. ¿Ya tienes ahí tu libro de Ageo? ¿Sí? Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, o sea, ya ubícalo ahora sí, fue cuando estaba suspendida la obra, habían pasado 14 años, y entonces Dios tenía que volver a despertar a su pueblo para que continuara edificando la casa de Dios. Hoy el Señor, el mismo Señor Jesucristo, que es tu pastor, te vuelve a inquietar porque te dice, tú eres la casa de Dios y tienes que seguirla edificando, porque Dios está edificando nuestro Señor Jesucristo está edificando un templo santo para nuestro Padre celestial. Amén. Así es que tú eres esa casa que Dios te está levantando, aunque hayas caído en desobediencia, aunque te hayas enfriado, aunque hayas tomado caminos equivocados. Dios te compró con su sangre preciosa y Él va a seguir tratando contigo. Mientras estés en ese cuerpo, Dios va a estar tratando contigo para que tú regreses a ser edificado por nuestro Señor Jesucristo, para santificarte y crear un templo santo para Dios. Tú eres ese templo santo para Dios. Dice en el libro de Ageo que vino esta palabra a Ageo, ¿sí? en el segundo mes, ¿sí? En el mes sexto, perdón, del rey Darío. Entonces, ¿qué fue lo que profetizó Ageo? Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuántas veces nosotros también entramos y decimos, yo creo que Dios tiene sus tiempos? Los tiempos de Dios son ya, mis hermanos. ¿Qué tal, Mari? ¿Qué tal, Vicky? Buenas noches. Los tiempos de Dios ya son ahorita. Siempre estamos con que Dios, fulanito tal se alejó, anda frío. Mira, los tiempos de Dios, Dios lo va a llamar. No, ya es tiempo. Ya es el momento de estar orando y que Él vaya a la congre o que se conecte y escuche palabra de Dios, porque el tiempo de Dios ya es ya. Tenemos que aprovechar. Recordemos una cosa, tú y yo vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho mientras hemos estado en este cuerpo. Mira, vamos aquí a 2 de Corintios 5. Vamos a 2 de Corintios 5. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y lo que tú tienes que hallar Dios en ti,
que todas las cosas que hayas hecho mientras estuviste en el cuerpo en los últimos años te hayas santificado, entre más rápido te santifiques, más vas a asegurar tu entrada al reino de Dios, ¿sí? Recuerda que tú y yo somos un templo santo, ¿sí? Dios está creando un templo santo. Dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, es decir, es la nueva Jerusalén, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cuál es esta casa? El cuerpo glorificado. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuál es nuestra habitación celestial? Es el cuerpo glorificado. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo de pecado, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¡Qué tremendo! Gemimos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. Es decir, cuando dejes el cuerpo vas a ser desnudado, pero nuestro anhelo es ser revestido para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esta parte que muere sea absorbida por un cuerpo glorificado. Versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu para que podamos alcanzar ese cuerpo glorificado. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, en este cuerpo de pecado, estamos ausentes de Dios, porque Dios habita en el tercer cielo. Por fe andamos. Tú y yo sabemos que tenemos a Dios por fe, pero la veremos cara a cara cuando estemos en el tercer cielo. Dice en el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Es decir, tú y yo andamos por fe plenamente convencidos de que Dios habita en nuestro corazón, pero esto es por fe, ¿sí? No por vista, pero lo veremos cara a cara. Entonces ya no será por fe, será porque estamos en el tercer cielo con Él. Dice en el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y para estar presentes, nosotros gemimos con angustia deseando ser revestidos de un cuerpo celestial, ¿sí? Entonces, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable a Dios. Y entonces viene la parte importante, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya sabemos que Dios nos ha revelado, como nos lo dijo en 1 Corintios 3, que el que edifique sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas va a recibir recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Tener un cuerpo glorificado, ver a Dios cara a cara, ¿sí? Y entonces dice aquí 1 Corintios 3, vamos a leer el 12, 1 Corintios 3, 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se va a hacer manifiesta, porque el día la declara, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, mientras estuviste en el cuerpo, cual sea, el fuego la va a probar. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tu obra sea metida en el fuego, si levantaste oro, plata y piedras preciosas, el fuego no puede destruir esos tres materiales. Entonces vas a recibir recompensa.
Pero si edificaste madera, heno o hojarasca, cuando entre el fuego la va a quemar. Entonces, ¿qué va a suceder, mis hermanos? Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si permaneciere la obra porque edificó oro, plata y piedras preciosas, va a recibir una recompensa. ¿Cuál es esta recompensa? El cuerpo glorificado. Dice en el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿qué significa? Que el que no edifique oro, plata y piedras preciosas, su obra se va a quemar y se va a las tinieblas de afuera. Por eso es importante escuchar que necesitamos edificar la casa de Dios. ¿Cómo la edificámonos? Entre más nos vayamos santificando, más vamos a estar acercándonos a ser ese templo santo de Dios, porque vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Amén. Entonces, el libro de Ageo nos dice, el profeta Ageo, dice, así le habló el Señor, Ageo 1:2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que de la casa de Jehová sea reedificada, ¿no? ¿Cómo que no ha llegado el tiempo? Ya está tu tiempo, hermano. Tu tiempo ya está. Tu tiempo de edificar el templo de Dios es ya. ¿Qué necesito hacer para hacer ese templo de Dios? Si Dios me está hablando el día de hoy y me está diciendo, ya tiene que ser edificado el templo de Dios. ¿Cómo te limpia Dios? Dios te limpia a través de la palabra de Dios. Es decir, tú tienes que escuchar la palabra de Dios para que Dios esté limpiándote por el lavamiento del agua por la palabra. Porque el mismo Señor Jesucristo se entregó por su iglesia para santificarla por el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Y entonces dice aquí, el pueblo decía, aún no ha llegado el tiempo. Y mis hermanos, Dios dice, ya es el tiempo. Entonces, versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y que esta casa esté desierta. Yo sé que hemos usado mucho este libro para levantar el ánimo de todos, para diezmar, para que tengamos cosas, pero aquí se refería al pueblo, que el pueblo tenía que llevar madera, tenía que llevar materiales y tenía que dar de sí para que los maestros albañiles y los carpinteros levantaran esa casa, ¿no? Entonces, desde luego, la casa que Dios está levantando con nosotros es a través de la palabra de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es reunirnos en la congre para estar siendo edificados o conectándote como ahorita. Pero cuando te conectes realmente estés sentado escuchando con tu libreta como lo haces en la iglesia. Mira, mi hermano, yo digo una cosa, y hay hermanos que ya no van todos los domingos, se les hace lejos o hay mucho trabajo o están muy cansados. Hay muchos hermanos que ya no tienen el ánimo de estar yendo cada domingo y no se trata de ánimo, no ánimo. Se trata de decir, yo necesito ser edificado en la palabra de Dios. Yo necesito ser limpiado por la palabra de Dios. Porque muchos entramos en la posición de decir, mira, Dios me ha bendecido, estoy muy contento con lo que Dios ha hecho, pero ¿qué? Por ejemplo, el día de ayer estuvimos estudiando aquí en la iglesia de Valle y lo dimos por transmisión,
esos pecados que están muy ocultos y que estuvimos leyendo versículos que dice cuán profundo son como en el mar profundo los errores del hombre, el corazón que es el más engañoso, ¿no? Entonces la iniquidad está dentro de nosotros y lo único que nos va a alumbrar la iniquidad es la palabra de Dios. Por eso el profeta David, pero fue el rey David, lo que decía: alumbra mis tinieblas, Señor, alúmbralas para que yo las vea, Señor, porque mi anhelo es poder ir al cielo, Cuando tomamos actitudes de que ya me voy a ir al cielo, es un gran error. Tenemos que seguirnos santificando, así es que es por eso Dios dice que no dejemos de congregarnos como aún algunos tienen por costumbres, que se puede volver una costumbre no congregarnos. Mira, yo a veces estoy hasta con la misma familia diciendo, es que mañana quiero ir allá, que el otro no, mañana es día de iglesia, mañana tenemos que ir a sentarnos a escuchar a Dios, porque Dios va a hablar a nuestras vidas, porque con su palabra nos va a lavar. Por el lavamiento de la palabra, por la palabra, nos santifica nuestro Dios. Entonces, si tú no tienes posibilidades de irte, tienes que conectar y estar con tu libreta, ¿sí? Y en aquel entonces este pueblo decía, aún no es tiempo, ¿no? Entonces el Señor decía, es tiempo de que ustedes estén viviendo en su casa y la casa de Dios esté toda abandonada, ¿sí? Y entonces dice aquí en el versículo 5, Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditar bien sobre vuestros caminos. El Señor Jesucristo nos dijo, mira, no estés afanado, ¿qué vas a comer, qué vas a beber o qué vas a vestir? O sea, normalmente dices, ¿por qué estás cansado? Porque trabajé toda la semana, porque queremos comprar una casa nueva, porque queremos cambiar de coche, porque queremos unas vacaciones y queremos hacer esto. Dices, el Señor Jesucristo dijo, busca primero el reino de Dios y todas estas cosas te van a llegar por añadidura. Así es que, mi hermano, esa casa grande que quieres, ese coche nuevo que quieres, esas vacaciones que anhelas, esas escuelas de primer nivel que estás buscando, busca primero el reino de Dios y todo te va a llegar por añadidura, No estés pensando que es en tus fuerzas, porque entonces te va a pasar lo que dice aquí en el versículo 6. Mira, siembras mucho y recoges poco. Trabajas mucho y recoges poco. Comes y no te sacías, bebes y no quedas satisfecho. Os vestís y no te calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. O sea, el que trabaja su jornal completo recibe el dinero y todo el dinero se va a un saco roto. No le rinde el dinero. Y Dios le está hablando al pueblo y te está hablando a ti y a mí. Mi hermano, lo más importante es que Dios dijo, trabajarás 6 días de la semana y el séptimo día será para Dios. El séptimo día será para Dios, no trabajarás tú ni ninguno. Y por eso era santo el sábado. ¿Y por qué era el sábado? Porque la semana judía empezaba el domingo, es decir, el domingo era un día activo, era por decir como para nosotros el lunes. Entonces el viernes era el último día de trabajo y el sábado era el día dedicado al Señor, que es un día santo. Entonces
por lo menos tú tienes que proponerte ir a la iglesia mínimo en el séptimo día, pero te tienes que conectar a todo lo que sea la palabra de Dios. Mira, en esta iglesia Palabra de Vida siempre estamos teniendo palabra los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados oración y desde luego el domingo. Y entonces Dios les dice, mira, la verdad de las cosas es que trabajas mucho y recoges poco. Comes y no te sacías, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, porque no están edificando la casa de Dios. Ahora dices, ¿qué tengo que ir a edificar algo si ya la congre ya está terminada? Sí, tú eres el templo de Dios. El que se tiene que edificar eres tú, porque Dios, tú eres el templo santo de Dios. Yo sé que este libro de Ageo lo hemos usado y lo hemos estudiado para decir la importancia de aportar dinero para la iglesia, pero Dios nos está revelando con claridad que para este estudio tú eres el templo de Dios y el que se tiene que santificar eres tú. Recuerda que la obra que hayas hecho, el fuego la va a probar. Sea que hayas edificado oro, plata y piedras preciosas, si edificaste eso es que fuiste diligente, fuiste una virgen sensata. Va a llegar el Señor y va a entrar a las bodas contigo, pero va a cerrar la puerta. ¿Quiénes se van a quedar afuera? Se va a quedar el que edificó heno, hojarasca y madera. Esa obra se va a quemar, aunque será salvo por fuego, porque así serán las tinieblas y el crujir de dientes. Debemos de pensar en eso, porque seremos solamente evaluados por lo que hicimos durante el tiempo que estuvimos en este cuerpo de pecado. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Dice aquí, yo aquí veo varios discípulos que siempre se conectan, y yo no voy a dar nombres ni nada, pero verdaderamente inclusive les queda lejos la congre, porque viven en algún estado de la República, pero se conectan diligentemente y se están edificando. Y entonces dice aquí en el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y te encierras en casa, te encierras en lugar de edificarte. Y dice el Señor, y yo los disiparé en un soplo. Ve la grandeza. Y yo los voy a disipar en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Y no se refiere, aunque sí se refiere en el Antiguo Testamento a la parte de los muros, de la madera, de los cimientos de piedra, pero yo lo estoy relacionando contigo, mi hermano, que tú te tienes que edificar para ser un templo santo en el Señor y recibir el cuerpo glorificado. Dice, yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa no está siendo edificada y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Así es que, mis hermanos, ¿saben por qué hago el resumen de lo anterior? Porque a veces veo que algunos nuevos se conectan y quisiera que agarraran el hilo, aunque lo trato muy rápido, a lo mejor hasta hago bolas las cosas. ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Pero lo que yo te quiero decir, hay hermanos que yo nunca veo que se conecten, que tampoco, y que los veo muy poco en la iglesia. Y no se trata de un regaño, se trata de por tu bien. Se trata por tu bien. Trabajas mucho y recoges poco. Y el que trabaja jornal en saco roto recibe su dinero.
El Señor Jesucristo, si le creemos a la palabra, el Señor Jesucristo dijo claramente, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas que tú necesitas, tener una casa nueva, tener un coche nuevo, pagar las escuelas, las colegiaturas de tus hijos, tener una buena sanidad y todo esto viene por añadidura. Por eso dice el Señor claramente en el versículo 2, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Qué tremendo, ¿no? Y dice, por eso se detuvo de los cielos la bendición para tu vida. Por eso se detuvo. ¿Por qué? Porque no te estás edificando a ti mismo. Edificaos sobre el fundamento. ¿Qué tal, Jessy Salgado? Edificaos. Nuestro Dios nos limpia con la palabra. Dice en el versículo 11, y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. O sea, le creyó a Dios. Dice, es cierto, trabajamos mucho y recogemos poco, y el dinero que recibimos parece que lo metemos en un saco roto, ¿sí? Parece que lo metemos en un saco roto, y entonces dice, ¿y por qué? Porque Dios, su propósito, desde luego que quiere que vivas bien, pero más le interesa llevarte al cielo. Más le interesa llevarte al cielo a ti y a mí. Su propósito es limpiarte de toda maldad por medio de la palabra de Dios, santificando. Entonces dice en el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y el Señor te dice a ti, yo estoy contigo. Y dice en el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Y esto que nos sirva a ti y a mí. Y vinieron y se pusieron a recibir palabra de Dios, porque nosotros somos la casa de Dios que el Señor Jesús está edificando para tener un templo santo. ¿Sí? Y en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío, ¿sí? ¿Sí? Hicieron esto. Así es que aquí le vamos a parar, mis hermanos, ya son las 9 de la noche, aunque empecé un poquito tarde, ¿sí? Y vamos a terminar, ya son las 9 y ya tenemos los 50 minutos. Y mañana vamos a continuar con Ageo 2. Ya no voy a hacer el resumen que casi me lleva media hora para poder avanzar y terminar Ageo. Y mucho me gustaría ver Zacarías, pero Zacarías está muy profético y tenemos que entenderlo con todas las revelaciones de Daniel y todo, porque nos habla de la semana 70 y de todo lo que va a suceder. Está muy interesante Zacarías, ¿sí? Así es que bueno, pues cierra ahí tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Y mi oración es que tú le pidas a Dios, que le digas a Dios, voy a congregarme, Señor, voy a ser edificado por ti, para que tú me sigas lavando con tu palabra, Señor. Santifícame por medio de tu palabra. Cierra ahí tus ojos. Y Dios habló a tu vida, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Yo debo de entender, Señor, y debo entender que el propósito divino que tú tienes para nosotros es santificarnos.
porque es lo que estás haciendo con tu iglesia, santificándonos, mi Señor Jesucristo, para ser un templo santo. Y sabemos, Señor, que tú nos santificas por la palabra de Dios, por el lavamiento por la palabra de Dios, para santificarnos y para poder ser, Señor, ese esposo, Señor, esa esposa que tú estás esperando, Señor, para presentártela a ti mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, Señor. Pero también nos has mostrado, Padre, que quien no se limpie, quien no sea una virgen sensata, Señor, tú cerrarás la puerta y no la recibirás, sino se quedarán a la tribulación. Y después ya no habrá tiempo, Señor, porque solamente seremos juzgados por lo que hicimos en el cuerpo. Padre mío, Señor, es triste saber que no habrá ya más oportunidad, Señor. Después de estar en el cuerpo, Señor, tenemos que ser santificados mientras estemos en el cuerpo. Después de eso no habrá tiempo, Señor. Y deseamos, Señor, ir al cielo y formar la nueva Jerusalén y también venir contigo desde el cielo para formar la nueva Jerusalén. Te damos gracias, mi Dios omnipotente. Quítanos todo lo que te estorbe, Señor. Quítanos todo lo carnal que tenemos, Señor. Quítanos toda malicia, todo mal en nosotros, Señor. Toda iniquidad que está arraigada en nosotros. Muéstranos nuestras tinieblas, Señor, para que quites todo lo que te estorbe, Señor, para que en el cielo tenemos que entrar como una iglesia pura y sin mancha, Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, Dios me los bendice mucho. Recuerden que el domingo nos vemos allá en México, ¿sí? Y vamos a tener nuestro festejo de nuestros 19 años, ¿sí? Los primeros 19 más los que faltan. Amén. Dios me los bendice. Les mando un abrazo a todos, ¿sí? Bendiciones, ¿sí? A Cristo sea la gloria, mis hermanos. Siempre a Cristo. Bye.